pensemos en dispositivo como en el sentido Foucaultiano, ¿no? Como un mecanismo red que genera procesos de subjetivación, o sea, que produce sujetos, que hace algo en los sujetos, ¿no? Y bueno, yo argumento, pues, o mi propuesta es que, como ya dije, que este dispositivo del mestizaje tiene mecanismos que operan como a distintos niveles, ¿no? Por un lado, en el nivel cotidiano, subjetivo, pero también en el nivel macro o estructural, ¿no? Y en el nivel cotidiano, que ya Mónica bueno, no lo llama así, pues, ¿no? Pero lo ha abordado, es que el primer mecanismo es ese, ¿no? El no nombrarse y el no especificar como personas mestizas un locus de enunciación cuando hablamos de género, cuando hablamos de clase, cuando hablamos de feminicidios, de desapariciones en México, no estamos especificando desde dónde hablamos y desde dónde estamos emitiendo una opinión, ¿no? Y eso invisibiliza una subjetivación particular, ¿no? Entonces, una evidencia, ¿no? de este primer mecanismo del mestizaje es, para el caso del racismo, es, por ejemplo, que si hay foros, lo primero que, no lo primero, sino muchas veces, digamos, en el pasado, quizás sigue ocurriendo, no lo sé, pero en el pasado es, desde este locus mestizo es, cuéntame, citan a personas y les dice, ay, los hemos citado para que nos cuenten sus historias de racismo, ¿no? O sea, eso implica una subjetivación y unas relaciones de poder y, y regula las discusiones sobre racismo. Porque, por ejemplo, en lugar de citar a unas personas, no sé, en un foro, vamos a hacer un foro sobre racismo, órale, perfecto, ¿no? Bueno, pues háblenos sobre sus historias, el racismo que han vivido. ¿Por qué no cambiamos la conversación y hablamos de, bueno, háblame cómo es que le has hecho para llegar a donde estás, ¿no? Pese a los falsos discursos de meritocracia, pese a que estamos en un sistema donde para las mujeres es muy difícil, entonces tú como mujer mestizo blanca, ¿cómo le has hecho, no? O sea, y lo que hace el mestizaje, ¿no? Ese no nombrarse, invisibilizar ese locus de enunciación, es precisamente regular las conversaciones, ¿no? Bueno, un segundo, dejen ver mi tiempo, ok. Un segundo mecanismo, este término lo tomo yo de Gloria Becker, esta académica de Suriname, ¿no? Ella habla de la inocencia blanca y, bueno, para referirse a otros contextos, ¿no? Concretamente al contexto holandés, pero también cabría hablar de una inocencia mestiza, ¿no? En el sentido, o sea, la inocencia blanca, Gloria Becker, ella se refiere a esta como formas eufemísticas, ¿no? Que intentan describir, cambiar o negociar una autoimagen, ¿no? Abrazando una inocencia, ¿no? No es para... La inocencia blanca no sirve para aprender, con H, aprender o hablar de personas que han vivido el racismo, sino como personas en estas jerarquías de poder, hace algo en nosotros, en nosotras, en nosotres, en tanto personas mestizas, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver a nivel estructural, por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, para referirse a los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Que dice, mujer muerta, no sé, a las 11 de la noche, ¿no? En lugar de mujer secuestrada y asesinada, ¿no? O sea, todo este discurso eufemístico para invisibilizar el rol que tiene a nivel estructural el Estado y sus instituciones
como reproductor del racismo, ¿no? Como rol activo o como rol por omisión, digamos, ¿no? Como rol pasivo, pero que aún así sigue teniendo un papel fundamental en su reproducción, ¿no? Ese yo diría que es como un segundo mecanismo que ocurre ahorita, pues, ¿no? Que no es del pasado, que sigue presente, ¿no? Basta abrir las noticias y ver cómo los términos eufemísticos para, sí, para invisibilizar, no sé, en el caso de aquí de Jalisco, que está viendo una serie de desapariciones, que subieron el número de desapariciones de personas, hay, hay un discurso que invisibiliza quiénes son esas personas desaparecidas, de qué áreas de la ciudad son, por ejemplo, ¿no? De zonas que están geográficamente marcadas por elementos de clase, donde la clase se junta con la raza, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Quisiera guiar la discusión como, ¿qué pasa si vamos en contra del proyecto? Bueno, hay muchas formas de ir en contra del proyecto racial del mestizaje, ¿no? Primero señalar eso. Por un lado, ustedes pueden revisar en las redes, en YouTube, en videos. Hay material muy interesante, por ejemplo, donde Silvia Rivera Cusicanqui propone ir para atrás, darle para atrás al proyecto racial del mestizaje mediante la reivindicación de ancestros, ancestras, ancestres, indígenas o negras o afrodescendientes, ¿no? Recuperar, hacer un árbol genealógico, dice ella, ¿no? Es un video como del 2012, 2013, donde insiste ella en reivindicar como las raíces, en su caso, ¿no? Ella se identifica como chola, como reivindicar las raíces indígenas y reconocer que todos tenemos sangre indígena, un poco apuntaba hacia allá ese discurso, ¿no? Sin embargo, yo difiero, y puede ser que aquí suene, no sea complaciente o puede ser que brinque un poco, ¿no? Difiero en esto, ¿no? Difiero en esto porque sacar a la abuela indígena o negra que en términos de subjetivación hace algo y es importante, sacar el pasado negro no borra el privilegio que a lo mejor una persona mestiza o blanca puede tener en la vida actual, ¿no? O sea, el decir que tengo una abuela, supongamos, ¿no? Si yo digo que tengo una abuela negra, una abuela indígena, yo no voy por la calle y no soy leída en esos términos, ¿no? Entonces es importante, como alguien me señaló, bueno, pero mientras no niegues a los ancestros. No se trata de eso, ¿no? Sino identificar qué es lo que hace el mestizaje con eso, ¿no? La reivindicación por parte de personas mestizas o blancomestizas, ¿sí? O sea, quiero subrayar esto. La reivindicación de ancestras, ancestres, ancestros, de ancestros indígenas o negros por parte del locus de enunciación mestizo, blanco mestizo, ¿sí? No de personas indígenas, no de personas negras, borra ciertos elementos en la conversación, ¿no? Uno de ellos, como ya dije, es invisibilizar el privilegio invisibilizar el privilegio del cual se goza en estos momentos, pero impiden ver cómo el blanqueamiento, ¿sí? Sigue marcando los términos de la conversación, el blanqueamiento mediante uniones, mediante
casamientos o amores o como le quieran llamar, cómo sigue presente de forma histórica, ¿no? Es decir, si yo soy una persona mestiza, ¿sí? Algo tuvo que pasar, lógicas de blanqueamiento tuvieron que pasar para que yo estuviera aquí. Entonces, si yo reivindico a mi bisabuela indígena, eso borra qué lógicas de blanqueamiento mediante la unión, amoríos, casamientos, pasiones, ¿sí? ¿Qué lógicas de blanqueamiento se dieron, ¿no? ¿Y cuáles de esas lógicas de blanqueamiento se pueden estar repitiendo en mí, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Bueno, también, o sea, si bien los procesos de reivindicación pueden ser estratégicos, ¿no? Generan procesos, creo yo, pueden generar procesos de alianzas, de identificación entre pares, pero eso, ¿no? O sea, no nos permite ver cómo hemos construido, cómo es que llegué a ser mestiza y sobre todo cómo se ha construido esa subjetividad mestiza, ¿no? Ok, bueno, creo que fue mi tiempo. Sí, bueno, fue mi tiempo, ahí le dejo y podemos, por supuesto, seguir hablando. Vamos ahora, de acuerdo a la dinámica propuesta, vamos a dejar 15 minutos de discusión o preguntas. Ya está encendido, se grabará la sesión, si se está grabando, todas se graban. No está grabando Gisela, si se está grabando. Ok. Sí, se está grabando. Ok, vamos a poner el tiempo. Repito, solo para enfatizar, por cada participación o pregunta o comentario, vamos a dar 3 minutos. Lo mismo, ¿no? Si nos excedemos, vamos a decirles que fue el tiempo para, bueno, poder escucharnos la mayor número de voces posibles. Entonces, abrimos espacio para preguntas o comentarios, si gustan. A ver, hay una función, ahorita Idaluz la usó. Hay una función de levantar la manita y te escuchamos, Aidaluz. Si gustas abrir tu Hola, sí, micrófono. buen día. Sí, yo tenía una pregunta en el contexto, digamos, latinoamericano, bueno, donde hay igual de bastantes desigualdades y no se puede comparar, digamos, con los contextos europeos. Hay algo que siempre me genera inquietud porque no entiendo pues bien como el asunto y veo que hay corrientes que se chocan mucho en decir que no es tanto una cuestión de privilegios, sino como de acceso también a ciertas, no sé, derechos. Como que hay ese choque entre si hay en realidad unos privilegios o se habla de unas posibilidades o unos, sí, pues obviamente sí, unos privilegios en el acceso de unos derechos, pero como que no me queda entonces muy claro cuándo se habla de unos privilegios y cuándo se habla del acceso a unos derechos. Y cómo se podría diferenciar eso para el caso, por ejemplo, de los blancos mestizos en relación pues a comunidades afrodescendientes e indígenas. ¿Cómo se entendería entonces esa diferencia? No sé si fue clara mi pregunta o pues yo me enredé. Sí, sí, fue clara. Sí, bueno, yo creo un tema que discutimos entre las compañeras y los compañeros de Coopera es y que Émico Saldívar, no sé si esté aquí, me parece que sí, que ha insistido mucho, es que los derechos se ha convertido en una cuestión de privilegios, ¿no? O sea, lo ideal sería
todos tener derechos, y eso bastante, yo me atrevo a decir que eso bastante cuestionable, ¿no? Ahí está el trabajo de Juliette Hooker, la cual cuestiona, bueno, si hablamos de derechos, entonces ciertas personas se quedan fuera porque no califican como para tener derechos, porque se entiende por derechos esto y esto, etcétera, ¿no? Pero sí, digo, pensando los derechos como un estado ideal, ser considerado, los que tienen derechos son los ciudadanos, ¿no? En ese marco, en ese contexto se enmarcan los derechos más bien, ¿no? Entonces, el ser considerado ciudadano tiene color, género y clase, ¿no? O sea, y está marcado por las lógicas raciales, ¿no? Entonces, tener derechos, pues sí se convierte entonces una cuestión de privilegio, porque si bien todos deberíamos de tener acceso a eso, ¿sí? En un mundo, no nada más en México o en América Latina, en un mundo donde cada día se está precarizando más lo que algunas personas les gusta decir el Estado benefactor o el Estado providencial, cuando nunca ha sido tal, ¿sí? O sea, sí, el Estado-nación, siguiendo esta idea de que ha insistido contra narrativas, por ejemplo, el Estado es un sueño, es un proyecto mestizo criollo, pues, ¿no? O sea, ¿quiénes son ciudadanos, no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Que el tener derechos se ha convertido en una cuestión de privilegio, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Ahí le dejaría. Sara, Abel, ¿te escuchamos? Creo que iba primero Alfonso. Alfonso ha escrito por aquí, ¿en qué consiste la distinción entre blanco mestizo y blanco? ¿Es una y la misma? ¿Es un límite fenotípico? ¿Cómo se determina la frontera entre una categoría y otra? Fíjate, Alfonso, que no hay, las fronteras no son claras, porque volvemos a insistir en la sesión primera, donde lo dijimos quizá de manera muy, muy rápida. Justamente los proyectos raciales en contextos de mestizaje no son claras las fronteras, y la trampa del mestizaje es como si patinaras, como si trajeras abajo de tus pies dos cáscaras de plátano, disculpen la metáfora tan burda, donde puedes resbalar, pues, ¿no? O sea, la, la, la blanquedad, atendiendo a cómo lo ha definido Lipsovic, ¿no? En Brasil, es precisamente eso, que tú puedes ser el más blanco de tu cuadra, de tu barrio, pero sales de ahí, te vas a 3 colonias después y ya no lo eres. Y sales de ahí, te vas a otra ciudad y no lo eres, o te regresas a no sé dónde, a la Ciudad de México, y vuelves a ser blanco o blanco mestizo, ¿sí? No hay una frontera, esa es la cuestión. Entonces, mi impresión, y lo digo con mucha responsabilidad, mi impresión es que parte de esa subjetividad mestiza y blanco-mestiza es que hay una pereza mental, justamente. Hay una pereza mental porque dices, ay, entonces, pues aquí soy la güerita y soy mestiza, no yo, por supuesto, ¿no? Pero entonces allá voy a hacer la blanca, pero entonces acá en casa de mi prima, donde son súper güeros, voy a hacer la morena. Ay, no está claro, qué flojera, o sea, ¿cómo? Qué flojera. No, justamente la racial awareness, la concientización racial, la literacidad racial de las personas mestizas, por eso se vuelve tan complicada, porque no hay fronteras. Si las queremos encontrar, no va a haber, ¿no? O sea, insistir eso, ¿no? Y en términos de blanco mestizo, o quién es una persona blanca mestiza, o quién es una persona blanca a secas, o sea, blanca solamente, pues va a depender conforme sea nuestros cuerpos, nuestra forma de movernos, nuestra manera de hablar, es leída en distintos contextos, ¿no? Pero esos contextos cambian.
¿Sí me explico? Sí, bueno, eso diría. Dice Rocío Asensio, de acuerdo que ahora se ven los derechos como privilegios, pero en teoría todos deberíamos de tener acceso a ellos. Ok. Ahora sí, Sara, ¿te escuchamos? Sí, muchas gracias. Me pareció muy interesante el comentario que hiciste sobre la idea de Silvia Rivera Cusicanqui de usar la genealogía y los antepasados como manera eh, sí, de ir un poco hacia, sí, como que ir a contracorriente de la ideología del mestizaje. Nada más quería comentar que en un proyecto anterior, se me olvidó decir, pero soy investigadora de Cambridge en Reino Unido, y en un proyecto anterior yo estaba trabajando sobre el uso de test genéticos de ancestría en Brasil y en Estados Unidos, entonces venía manejando este tema de la ascendencia y nada más quería proponer que estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que hay diferentes posibles usos y también abusos de la genealogía. Se puede haber métodos de genealogía crítica, en que, porque es un hecho de que las genealogías se hacen como narrativas. Muchas veces vamos hacia las partes del árbol genealógico que nos gustan y con las que nos identificamos, pero también puede haber maneras de hacer esa excavación genealógica de forma productiva que nos hace topar con narrativas que van en contra de nuestras identidades actuales o que nos ayudan a ver, justo como decías, cómo soy yo así, cómo venía haciéndose ese proceso de mestizaje o de blanqueamiento. Sí, justamente también de una forma crítica también puede ser una manera de desconstruir esos procesos y de ver, sí, de entender cómo llegamos a donde estamos. Uh-huh. Sí, sí. Sí, claro, qué interesante, ¿no? Sí, o sea, digo, no sé cómo sean, pues, ¿no? Sería interesante como conocer su trabajo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo se hace un uso estratégico, ¿no? No sé si entendí bien por genealogías críticas, cómo hacer un uso estratégico para generar precisamente narrativas críticas, ¿no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, no sé, digo, no sé si más bien pregunto, ¿no? O te pregunto, ¿esas genealogías críticas nos llevan entonces otra vez a la reformulación de identidades? Porque finalmente las identidades en el caso de la población mestiza y blanco-mestiza pueden ser tramposas, ¿no? O sea, sí, no sé, ¿no? Como más bien preguntarte eso, ¿no? Si las genealogías críticas nos devuelven a la casilla, por pensar en un serpientes y escaleras, nos devuelven a la casilla del discurso de las identidades, ¿no? No sé. Pero gracias, digo, sería interesante conocer como el trabajo que están haciendo, ¿no? Ok, Eugenia pidió la palabra y luego Tito tiene una pregunta que más bien la está escribiendo. Me gustaría conocer más cómo se evidencia la inocencia mestiza en planos de lucha antirracista y cómo puede sacar nuestra abuela del closet puede ser una estrategia nacional del proyecto nacional mexicano utilizado a conveniencia. Son dos preguntas más bien. Ok, la tomo en cuenta, Tito, la anoto, la tengo súper aquí presente. Si quieres doy la palabra a Eugenia, que lo pidió antes, y respondo a Eugenia y respondo a Tito. Te escuchamos, Eugenia. Ay, gracias, Gisela. Oye, no, yo me quedé pensando y siempre le doy vueltas a esta parte de el privilegio, ¿no? Y ahora te escuchaba el privilegio y derechos. Y yo
he entendido más lo que pasa en México y este privilegio del blanco mestizo y este privilegio que da el mestizaje, ¿no? Como muchas veces he oído a Mónica decir en la combinación ganadora, ¿no? Del mestizaje, que tiene una combinación ganadora donde la abuela, como señalaba Tito, yo creo que sí se saca del closet y se puede guardar y meter al closet convenientemente dependiendo del contexto. Pero volviendo al comentario que quería hacer, yo creo que el privilegio del blanco mestizo, no solamente está en los derechos, y en los derechos yo digo, bueno, ahí sería como un tema muy grande, sino más bien en el trato cotidiano, ¿no? Claro. El mestizo se ve privilegiado en la vida cotidiana, no tanto creo que meternos en los derechos es todo un tema, ¿no? Yo tengo así como dos ejemplos, ¿no? Uno es que fui con mis hijos porque perdieron el pasaporte al Ministerio Público y entonces teníamos que dar de baja los pasaportes porque los perdieron. Hicimos una cola, nos atendieron, cuando llegamos ¿no? Íbamos una cola, se iba el de adelante, pasábamos nosotros. Cuando llegamos, nos dijeron, a Emilio que iba adelante, le dijeron, a ver, te ayudo a llenarlo, y una de un escritor me dice, señora, pase conmigo, ¿qué se le ofrece? Y le dije, pues lo mismo, el pasaporte. Nos ayudaron a llenar las formas, nos sellaron y nos fuimos. Mi hijo terminó primero y se salió a platicar, ¿no? Y como es platicador, se puso a platicar con las personas de afuera, y después salí yo, nos subimos al coche. Y lo que me dijo Emilio fue, mamá, ¿te diste cuenta? Y le dije, no, ¿de qué? De la diferencia de trato. A todas esas personas les dieron el mismo formato que a nosotros, pero a nosotros nos ayudaron a llenarlo y salimos con el trámite. Todas las demás personas les daban la hoja y que la llenaran como pudieran, ¿no? Y si tenían dudas, pues hagan la cola otra vez. Ahí hay un privilegio, ¿no? Del cual nosotros, si no es por Emilio que se da cuenta de eso, pues yo no me hubiera enterado que el de adelante iba a hacer un trámite parecido y que le dieron el mismo papel que a mí, para poder levantar la demanda, ¿no? Y entonces dices, ahí es donde opera el privilegio, ¿no? Sí, entonces, no es en una falta de derechos, porque los dos, tanto los que los mandaron a llenar su trámite solos como a nosotros, nos atendieron, nos dieron la hoja y eventualmente te daban el sello de que levantaste el trámite en el Ministerio Público, ¿no? Pero la diferencia, ahí está el privilegio, creo yo, ¿no? Y en otro que no tiene que ver con el Estado, porque para mí el racismo estructural y el racismo institucional no solamente son las instituciones del Estado, sino son las instituciones sociales, puede ser la familia, la escuela, opera en la sociedad completa, por eso es institucional, ¿no? Un día llegué yo a una tortillería y había una cola enorme, Mérida, Yucatán, un calor espantoso, 45 grados adentro de la tortillería. Entré y me formé para comprar las tortillas y la señora que estaba haciendo las tortillas se voltea conmigo y me dice, doña, ¿cuánto va a querer? Y yo me volteé y le dije, 1 kilo, y entonces me empezó a preparar el kilo y le dije, oiga, no, yo hago la cola. No, para que no le dé calor. Y le dije, no me importa, yo aquí me quedo y hago la cola, ¿no? Pero ahí también opera el privilegio. Me ve llegar a una comisaría, porque además es un lugar, ya, se me acabó el tiempo. Bueno, ese es el privilegio no operado a través de las leyes. Claro. Sí, claro, en relación a si el privilegio es en la vida cotidiana o es solo cuestión de derechos, no, fue retomando la pregunta de Aida Luz, ¿no? Que hay esa confusión, que yo creo que es una confusión mestiza, ¿sí? Porque si una persona, a otra persona, no sé, ¿no? Como he escuchado de personas indígenas, dice, pues sí, teóricamente sí tenemos, todos somos iguales ante la ley y no sé qué, pero eso no es cierto, pues, ¿no? O sea, en la práctica eso no ocurre, ¿no? Entonces, por supuesto, digo, el privilegio opera en lo cotidiano, ¿no? Ok, tengo aquí
Tito, ¿quieres tomar la palabra? Y después tengo la participación de Judith y si gustan después continuamos. ¿Me escuchas? Sí. Chido. Bueno, eran dos preguntas las que tenía. Y a mí me interesa mucho saber o conocer, porque tengo algunas ideas, pero me gustaría el debate de cómo tú piensas, o las compañeras piensan, que se pone de manifiesto esto de la inocencia mestiza cuando estamos en espacios antirracistas per se, ¿no? Antirracistas, feministas, de la disidencia. Y la otra pregunta es, que tú hablabas de sacar a la abuela negra del closet, ¿no? Yo vi tu video ayer y que me pareció muy esclarecedor y muy didáctico. Y me gustaría, porque siempre hablamos de no saque tu abuela negra para justificar una pila de cosas que tú estás haciendo y no ves los privilegios y los accesos que tú tienes. Pero en términos de sacar a la abuela negra e indígena del closet como una metáfora nacional, ¿no? Como una estrategia de proyecto blanco mestizo mexicano, ¿cómo puede ser utilizada? Es ahí donde quería preguntarte, no sé si queda clara mi pregunta. Sí, creo que sí me la cacho. Bueno, sobre la inocencia mestiza en espacios antirracistas, o la entiendo más bien en el sentido de que cuando estamos, no sé, ¿no? Pensemos, lo digo con mucha respeto y responsabilidad, cuando estamos en espacios, por ejemplo, religiosos, ¿no? Altruistas, voluntariado, que los que yo conozco son, digamos, universidades jesuitas, ¿no? Se les da mucho apoyar, incluso si uno va, por ejemplo, a espacios zapatistas, mucha gente deviene de esos de espacios de lucha histórica, nadie lo niega, que son como considerados como aliados, ¿no? Pero esta idea de decir, claro, yo voy a apoyar y voy a facilitar el camino para que este colectivo de jóvenes indígenas urbanos, por ejemplo, pueda llegar a tal punto, me parece que la inocencia mestiza ahí opera con la bandera de que yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, sí, yo los voy a apoyar en todo lo que ustedes quieran, etcétera, pero ¿cuáles son las circunstancias que llevaron a que el aliade, ¿no? Blanco mestizo, sea justamente eso, el aliade, ¿no? El aliado, la aliada, y no la que estaba pidiendo ayuda y que está en el centro, en el meollo de la opresión racial, ¿no? O sea, esa actitud de a mí, el excremento no me toca, ¿no? Es un poco esa inocencia mestiza, ¿no? Decir yo no tengo nada que ver, ¿no? Yo los apoyo en su lucha de extractivismo, pero yo no tengo nada que ver. Yo los apoyo en su lucha por, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo soy eso, ¿no? Un apoyo. Y no, o sea, justamente la inocencia mestiza opera para no preguntarse cómo es que de manera estructural yo me he beneficiado, ¿no? De esas lógicas, ¿no? No, bueno, yo y la población mestiza, ¿no? Y eso es una conversación difícil, ¿no? Es una conversación difícil porque luego tenemos, los resultados son, bueno, de los que yo he conocido, experiencias que he conocido es, no, el activismo yo ya me salí, pagan muy mal, luego la gente habla mal, o sea, una decepción tremenda, ¿no? Pero es que no queremos tener esas conversaciones, ¿no? Porque son incómodas, por supuesto, ¿no? Sobre, ya se nos acabó el tiempo para esto, sobre la metáfora, sacar a la abuela indígena y luego la abuela negra, es interesante porque conforme, en el caso de México, donde tenemos un estado, nación, la idea de Estado-nación es muy fuerte, ¿no? Que sea efectivo, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Pero la idea
de Estado-Nación es muy fuerte. Y en el 2000, 2010, 2000, incluso 2015, ahí está Silvia Rivera, ¿no? Sacar a la abuela negra como darle para atrás del mestizaje, ¿no? Pero después, en el caso mexicano, se dio el proceso de reconocimiento en este año de la población negra, afromexicana o afrodescendiente. Entonces ahora recurrimos a sacar a la abuela negra, afromexicana o afrodescendiente, ¿no? Entonces, eso, bueno, eso lo que yo quisiera abordar en un tercer momento es, se sigue reactivando el mestizaje, ¿no? O sea, y es complicado para el mestizo, para la mestiza, para los mestices, es tramposo, pues, nos confundimos, ¿no? Son los distractores, dice Mónica, ¿no? Los distractores mestizos. Ok, vamos a hacer un minuto de silencio para poder, y luego vamos a hacer comentario de Emi Coyugo y luego retomamos, ¿sí? Vamos a hacer minuto de silencio y corre tiempo. Ok, tiempo. Émico y luego Hugo, adelante. Hola, muchas gracias. Creo que quería hacer dos observaciones o seguir la conversación de, de esto del mestizo y el privilegio y las ascendencias. Y creo que el privilegio no es solamente algo en el sentido de que algo que me dan y que yo no esperaba, ¿no? Que me tratan mejor, me reconocen socialmente, sino que también son los espacios que el no hacer, el no pensar, el no decir no tiene consecuencias, ¿no? Entonces me acuerdo mucho, por ejemplo, una de las cosas que alguien decía cuando estaban haciendo lo del censo, que algunos de los encuestadores decían, no, es que no pregunté la pregunta afro porque me incomoda y la gente reacciona mal y se enoja y entonces mejor no la pregunto, ¿no? Y se vuelve todo un problema metodológico de cómo lo hacemos y todo eso, y sí que hay que educar a la población. Pero creo que esos son los momentos en que ves el privilegio, que yo puedo anteponer mis necesidades, mi comodidad, es que me siento incómodo, no quiero molestarlo, y darle la vuelta, ¿no? Entonces, esa es como otra manera de entender el privilegio, o sea, que mis actos no tienen consecuencias, o las consecuencias son menores, ¿no? Uh-huh. Mientras sí. que para otras poblaciones no se pueden dar el lujo, es aunque me siente incómoda, aunque me cueste, no tengo opción, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces creo que ese es otro nivel y sería muy estaba pensando, tal vez podríamos hacer como los diferentes lugares donde el privilegio se activa, se reactiva. Y lo que decías de eso de las luchas, o sea, yo creo que también es esta parte de por qué insistimos en ver el problema racial como un problema del otro y no como un problema nuestro. ¿Qué significaría si nosotros, en lugar de la discusión de dónde me pongo y cómo puedo ser un aliado, es cómo el mestizaje, que es la pregunta, entonces se vincula con lo de las genealogías, uh-huh. Cómo el mestizaje me ha afectado a mí? Yo creo que podríamos conectar lo que Sara dice de genealogías críticas y lo que tú decías de reflexionar de cómo llegué yo a ser mestiza. ¿Cuáles son las estrategias que mi familia tuvo que hacer para yo ser mestiza? Y esa es una historia que no creo que va a ser fácil. O sea, hay procesos de asimilación. ¿A quién tuvimos que dejar en el camino? ¿Quién se quedó en el camino
para llegar a ser mestizo. Entonces yo creo que este reconocimiento de las genealogías, no verlo como un espacio de, porque como tengo, que es el proyecto de mestizaje, tengo una gota de todos somos hijos de la Malinche y de Cortés, ergo todos somos, ¿no? Parte, tengo un pie en los dos mundos, decir qué pasó, qué me pasó a mí, qué le pasó a mi familia, que esa raíz es, ¿no? ¿Qué le pasó a mi abuela indígena? ¿Qué le pasó a mi abuelo negro? ¿No? Sí. Entonces yo creo que eso sería una conversación mucho más fructífera. Claro, claro. Gracias. Gracias, Emiko. Sí, esa pregunta es interesante, ¿no? ¿Cómo es que llegué a ser mestiza, no? ¿Hasta dónde puedo rastrear? No, pues hasta mi bisabuela, pues, obviamente antes de mi bisabuelo hubo alguien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sabemos de ellos, no? Sí. Ok, Hugo, y volvemos a otra ronda de expositiva y anoto a Cecilia, que está pidiendo la palabra. Guarden sus preguntas porque las vamos a retomar. ¿Te escuchamos, Hugo? Bueno, yo quería hacer como un comentario acerca de eso de sacar al, pues ya sea negro o indígena. Ahora que participé en la exposición de afroamericanos, en algún momento había como mucho interés de que yo platicara por parte de los organizadores, de que yo platicara con una señora que venía de los Países Bajos en Europa. Y ella inicia su conversación, era una señora blanca, inicia su conversación diciendo, tú y yo tenemos la misma historia, dice, nuestros pueblos fueron esclavizados. Y entonces empieza como a hablarme de todo lo que a ella le había ocurrido, y entonces yo en ese momento me daba cuenta que el único interés de la señora era como invisibilizar lo que se estaba haciendo en esta exposición, que era totalmente sobre afrodescendientes, y llevar la conversación a su terreno. Entonces para mí era como un tanto frustrante estar ahí platicando con ella, porque yo decía, es que yo no tengo ningún interés en estar escuchando esta historia, porque usted y yo en la actualidad no somos, no compartimos el mismo proceso. Usted ya tiene un poder, de hecho está aquí en México, y para mí era, te digo, muy frustrante esta parte, porque yo sentía esta invisibilización del trabajo de 40 artistas que estaban ahí ya expuestos los trabajos, mientras ella solamente quería hablar como de eso. Entonces, el otro día me parecía como muy clara la observación que hacía Mónica cuando se preguntaba que quiénes eran los protagonistas en esta lucha antirracista, y ella decía que somos todos, pero que siempre había que dar como la prioridad a las poblaciones indígenas y poblaciones afrodescendientes de llevar la bandera, justo para no invisibilizar las luchas, justos para no ser los protagonistas. Entonces ese era como mi comentario nomás, porque ahorita me vino como mucho a la mente este suceso. Sí. Gracias, Hugo. Perdón, cerré la cámara para que se escuchara mejor. Gracias, Hugo. Sí, claro, o sea, como los términos de la conversación, ¿no? Incluso, sí, los términos de la conversación, llegar y decir, incluso hay estas series, bueno, sí, pues series que han pasado que incluso lo manejan hasta lo muestran de manera irónica, ¿no? Donde una persona blanca le dice a una persona negra, no, somos igualitas, ¿ya ves? Hasta podríamos ser hermanas, ¿no? Entonces, ¿no? La persona negra se queda así como que, a ver, espera, ¿no? Pero eso es jugarle un poco, me parece, a ver, ¿cómo decirlo para que no se oiga burdo? Pero jugarle un poco a la inocencia blanca o inocencia mestiza, pues, ¿no? Porque se genera una subjetividad, pues, ¿no? De acuerdo, como ha señalado Eugenia, como nos han tratado, si nos dan el paso y nos explican y nos facilitan la vida,
eso hace algo, pues, ¿no? Hace algo y genera formas de conducirte y formas de pensar y gustos y subjetividades, pues, ¿no? Que es un poco uno de los, según yo, de los mecanismos del proyecto racial del mestizaje, ¿no? Ok, Cecilia, te anoto, seguimos con segunda ronda expositiva, pero ya estás súper anotada. Pongo más o menos mi tiempo, creo que sí vamos a tener tiempo. Ahora, una cosa que yo quisiera abordar es las diferentes calidades, no en el sentido histórico, las diferentes calidades de ser una persona mestiza, ¿sí? Para esto quisiera las diferentes calidades y experiencias, ¿no? María Juárez, Gisela, ¿en qué texto, desde qué experiencia podemos profundizar en el tema de la genealogía crítica? A ver, Sara Abel, quizá ponernos por ahí algo. Bueno, aquí Sara ya escribió, ok. Primero quisiera señalar que, bueno, el estudio donde personas que están aquí ya participaron, ¿no? El estudio Perla, ¿no? Esta investigación, bueno, demostró que hay una tendencia en que personas blancas tiendan a identificarse como personas mestizas, ¿no? Eso es un dato interesante. Y yo diría que si a eso le sumamos, ¿sí? que estudios como el de Graciela Moraens, que va a estar con nosotros próximamente, en el de Getting Respect, ella, bueno, hace una serie de entrevistas y ahí nos dice que las personas blancas de clase alta la tienen muy claro y dicen, sí, claro, pues hay privilegio, ¿no? A mí me tratan mejor, ¿no? Pero las personas blancas de clase baja como que se confunden, ¿no? Se confunden y tienden a relacionarse, dice ahí en su investigación, o a explicitar, ¿no? A decir que hay empatía con personas negras, en el caso de Brasil, esa es una investigación en Brasil, ¿no? Si habláramos de México, pues con personas negras o indígenas o en fin, ¿no? Y esto quiere decir que personas blancas de clase baja, ¿no? Hay un poco a decir, todos la pasamos mal, ¿no? Todos sufrimos, ¿no? Yo soy una persona blanca, pero también he sufrido, ¿no? Es un poco eso. Y esto último, ¿no? Que yo quisiera referirme como lo que sucede con personas blancas desclasadas, ¿no? O de clase baja o que han tenido condiciones precarias, es donde se presenta, me parece que hay un espacio donde hay que prestar atención y detenernos un poco, ¿no? Donde se presenta la invisibilización del privilegio, ¿no? Por otra parte, ¿sí? Está el tema sobre cómo la subjetividad mestiza o blanco-mestiza está dispuesta a escuchar cuerpos indígenas y negros, pero solo aquellos cuerpos que pudieran pasar por mestizos, si cambiamos de contexto, ¿sí? O sea, hay sí, o sea, el colorismo, digamos, se presenta de diferentes maneras de acuerdo a dinámicas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me preocupa que cuando decimos que hay que poner al frente de la lucha antirracista, perdón, a personas indígenas, negras, afromexicanas o afrodescendientes, que esa subjetividad, perdón, mestiza haga que elijamos, pero a cuerpos, personas indígenas, personas afrodescendientes, pero que pongamos en operación el colorismo, ¿no? A los cuerpos de tez más clara, por ejemplo, ¿no? O a los cuerpos con mayor blanquitud, ¿no? Que no necesariamente nos referimos a color de piel. Entonces, por otro lado, como un tercer punto, el colorismo o las diferentes tonalidades, ¿no? De ser dentro de lo mestizo, ¿sí?
una piel más morena, pensaba yo también, reflexionaba sobre esto, una piel más morena tiende como a enfatizar, ¿no? Este hábitus del blanqueamiento para compensar, ¿no? De repente escuchamos en la academia, en el activismo, personas de piel más morena tienen que poner en operación, por ejemplo, sacar demostrar que saben un montón. Pienso en un profesor de la universidad, ¿no? Que cada vez que habla, bueno, saca todos los clásicos, ¿no? Y hace un listado de autores, etcétera, y luego después de eso, entonces ya da la opinión, ¿no? Y esto no está mal, ¿no? Son mecanismos, ¿no? Lo que me parece que se nos pasa por esa subjetividad mestiza, ¿sí? Es que es lo contrario, ¿no? Que como los mestizos de piel más clara y aunque desclasados, se permiten o se nos permite toda una serie de cosas, ¿sí? O sea, tienen la opción, un poco como decía Émico, poner en operación el hábitus de la blanquitud, atendiendo el concepto de Bolívar Echeverría, si quieren o no. O sea, tienen esa opción, ¿no? Entonces, encontramos, ¿no? Que estas subjetividades y cuerpos mestizos, me incluyo en ellos, ¿no? O blanco-mestizos. Ya dijimos que ser mestizo, blanco-mestizo depende de los contextos porque es contextual y relacional. Entonces, esto nos permite, ¿sí? Interrumpir en ciertos espacios, tomarnos todo el tiempo del mundo, decir, tienes 3 minutos para hablar y nos tomamos 10, ocupar espacios, nos podemos dar el lujo de no ser tan buenos o recibir la buenondez, ¿no? Y aún así, o sea, como dice Eugenia, esto se da en la vida cotidiana, pero lo preocupante es que aún así eso determina el acceso, por ejemplo, a empleos, ¿no? El acceso a ciertos espacios sociales, ¿no? Y nos permite sobrellevar más o menos las cosas, ¿no? Podemos tomarnos el atrevimiento, no, sino el permiso, ¿no? Por ejemplo, de aventarnos chistoretes y decir, ya superen el 12 de octubre, resentidos, ¿no? Como lo acaba de decir una persona académica muy famosa, ¿no? Y después si reclaman, imagínense que lo dije yo, ¿no? Ya superen el 12 de octubre, resentidos. Pero si me reclaman, entonces vuelvo a ese juego de colorismo de decir, ay, no, ¿cómo crees? No lo dije en serio. Pues mira mi piel, mira, claro, yo, hombre, me crié en la costa, ¿cómo crees que no voy? Ay, lo decía en broma, pues ¿cómo crees que? Claro, pues, si yo soy, o sea, tengo esa posibilidad de moverme, ¿no? Tengo esa capacidad un poco, como de pez, ¿no? De meterme en distintos, sí, cambiar de posicionamiento, pues, ¿no? Ok, hasta ahí le dejaría. Sí, creo que sí, para recuperar el tiempo. Tengo anotado aquí a Cecilia y tenemos más comentarios en el chat que de igual manera ustedes también los pueden ver. Solamente vamos a dar el espacio, la palabra ahorita a Cecilia, pero me permito antes, Cecilia, leer. Para responder a la pregunta de Giselle, estoy pensando en trabajos como en Alexander en Boada da Costa. Buenísimo. Sobre el concepto de ancestralidad afrobrasileño. Ok, nos da unas citas. Rocío Asensio dice, sí, hay una confusión, como te lo decía en las primeras sesiones, cuando la clase social impacta, pero no niego que aún así hay privilegios. En ese contexto, la blanquedad te permite aparentar y eso es muy tapatío. Tapatío es el gentilicio para referirse a gente oriunda de Guadalajara. Ok, Cecilia, te escuchamos, abre tu micrófono y si alguien más gusta levantar la mano. Quedó pendiente Judith. Bueno, hola a todos y todas y todes.
A ver si funciona con video y cámara porque tengo una señal muy mal. Bueno, yo les cuento que soy profa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y llevo como muchísimos años haciendo este trabajo que aquí estamos definiendo como genealogía en mis cursos de interculturalidad y como que voy a plantear una reflexión en voz alta y una pregunta que me la hago yo y a ver qué pensamos con esto. Yo lo trabajo más en el sentido de la desindianización planteada por Bonfil Batalla como recuperación identitaria, porque los estudiantes nuestros, que es muy diversos, son muy diversos, pero creo que es un trabajo fundamental. Yo trabajo en arte y patrimonio cultural para pensar cómo trabajo la cultura si yo tengo una identidad supuestamente mestiza, borrada por todos lados, y yo me leo como un mestizo, pero la sociedad en su conjunto no me mira así. O sea, entonces, ¿cómo puedo proponer yo proyectos culturales para una población que en definitiva me está cortando los caminos como por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora estoy en un replanteamiento de esa práctica, pero bueno, es lo que he venido haciendo. Y entonces mi reflexión va en torno a que esto que llamamos mestizaje, blanco mestizaje, ¿cómo hacemos para que haya ese estallamiento de diversidades que hay adentro de esto? Porque claramente no es lo mismo el mestizo que está en la colonia Roma que el mestizo que pudo acceder a la universidad, que este mestizo, que es un mestizo producto de una política cultural y que accede por primera vez a una educación pública porque existe la UACM en las periferias de la Ciudad de México, y que en algunas de mis clases yo he tenido estudiantes que me han llegado a decir que se sienten más identificados con alemanes que con indígenas mexicanos, teniendo todas las características físicas de ser indígenas, porque a veces nos pasa en México también de que tenemos ciertas características físicas y sin embargo no nos hacemos cargo de ellas, y eso repercute en los sueños, en los trabajos, en todo lo que podemos hacer como colectivamente, ¿no? Entonces sería esto, siento que cómo trabajar con esta confusión que ha instalado el ser mestizo, que nos convierte en sujetos completamente acríticos, que en realidad vivimos como el sueño del ser mestizo. Voy a seguir con mi ejemplo puntual, que es mi trabajo ahí en la UACM, que repercute en para quién voy a trabajar, para qué proyectos, para qué país. Y entonces mi pregunta de fondo es, ¿cómo podemos trabajar para un proyecto en donde el mestizo pueda ser sujeto de transformación social en el estallamiento de su diversidad, no como una cosa homogénea? Porque esa es la cuestión. Yo sí creo que la genealogía sirve, o sea, trabajar los orígenes sirve, porque si no yo estoy perdido en mi sueño de que soy mestizo, es como la nada. Yo siempre les digo, somos, porque yo también hice mi trabajo para dentro mío, ¿no? Somos huérfanos, somos nada. ¿Qué es ser mestizo? Estar en un limbo en donde en realidad solo no eres indio, solo no eres negro. Entonces, el sujeto negro, el sujeto indígena, yo creo que están trabajando de una manera muy clara. Ahora, el mestizo siento que quedó en un limbo. Eso nada más, en un punto. Sí. Entonces, ¿cómo trabajar juntos en la agenda? ¿Cómo incorporar la transformación social desde ahí? Gracias. Sí, gracias Cecilia. Digo, trabajar la cultura, bueno, depende qué estamos entendiendo por cultura, ¿no? Eso yo pienso que sería una cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajar lo mestizo en una sociedad? Creo que hay varias preguntas ahí. ¿Cómo trabajar desde lo mestizo, dices tú, en una sociedad que no me reconoce así? Bueno, pues es un trabajo personal que tenemos que hacer, ¿no? O sea, si le preguntamos a personas indígenas, dicen, pues, ¿cómo trabajar como persona indígena que está orgullosa de ser indígena cuando la gente no me lee así, ¿no? Habría que preguntarse, por ejemplo, qué ha hecho las personas mestizas, digo, las personas indígenas, ¿no? Para resolver esa cuestión, ¿no? Ahora, la cosa aquí es un poco volviendo a la investigación Perla, que no sé si Emiko siga por aquí, que ella estuvo participando, trabajó ahí en ese proyecto. Perdón. Si yo me siento mestiza, ¿no? Estoy inventando, ¿no? Pero me leen como blanca, pues yo me puedo sentir
la Estatua de la Libertad, pues, ¿no? Pero no, en la vida real no es así, pues, ¿no? O sea, eso es no dejar que eso nos distraiga, ¿no? O sea, enfatizar, insistir, como dice Judith Bautista, insistir las veces que sea necesario en eso, no dejar que eso nos distraiga, en que yo me puedo sentir, la Estatua de la Libertad es algo burdo, pues, ¿no? O sea, estoy extrapolando, ¿no? Yo me puedo sentir, no sé, imagínense que nací, estoy inventando, que nací, crecí en Cambridge, Inglaterra, y por alguna razón, mis padres se vinieron a vivir a la costa Nayarita, y yo llevo en mi ser, que soy de Cambridge, pero la gente no me va a leer así. O sea, ¿sí me explico? Creo que estamos hablando de cosas distintas, pues, ¿no? Las lógicas de opresión racial no operan por identidad, sino por identificación, ¿no? Es un poco. Ahora, mostrar la diversidad de lo mestizo, yo creo, a ver, ahí tenemos como varias trampas, ¿no? Centrarnos, hablar de diversidad, no es decir, ay, somos diversos y ya, sino que, por ejemplo, en la discusión sobre interculturalidad, que vengo de los estudios interculturales, ¿no? La discusión sobre Teresa Guado Odina, sobre Carmen Osuna, sobre Juan José Olivencia, ¿no? Que hablan de interculturalidad. La discusión que falta aquí es que esa diversidad está metida en jerarquías. O sea, no es nada más decir, ay, sí somos diversos y ya se acabó la discusión, pues, ¿no? Igual pasa cuando hablamos de personas indígenas, como si todos fueran lo mismo, ¿no? Esa unificación semántica le llama Natividad Gutiérrez Chong. Y hay muchísima diversidad hacia adentro, pero también tiene jerarquías, ¿no? Y no quiere decir que no sea importante, o sea, es importante, pues, mostrar, señalar, trabajar con la diversidad, pero eso es muy distinto a la opresión racial. ¿Sí me explico? Porque no es nada más decir somos diversos y ya, pues, ¿no? Eso sería como quedarnos en el plano descriptivo, pues, ¿no? No sé si me expliqué, pero ok, leo aquí una pregunta de José Vázquez. En esta conversación, ¿cómo relacionar el mestizaje en el actual sistema económico capitalista? Wow. Citando a Ruth Wilson Gilmore, ok, capitalism requires inequity and racism, eso, el capitalismo requiere desigualdad y el racismo lo consagra. ¿Cómo relacionar el mestizaje? Bueno, el mestizaje es un proyecto colonial capitalista, pues, ¿no? O sea, tiene, digamos, buenas intenciones, ¿no? Pero fomenta, pues, ¿no? Reproduce las inequidades y las opresiones. Perdón, se me cayó mi pluma. Entonces, en ese sentido, perpetúa, ¿no? Las lógicas de explotación, pues, ¿no? Que es un poco las lógicas del capitalismo, no un poco, pero un mucho, ¿no? Ok, ¿cómo vamos? ¿Alguien más quiere? ¿Podemos hacer una intervención y nos vamos en la última ronda? Me parece que me están mandando de estos participantes mensajes al celular. Ahorita estoy concentrada. Me va a ser difícil checarlos, pues, solamente. Ok, dice Lorena Rodas, ¿por qué seguir reivindicando el proyecto de mestizaje si es una política racista? ¿Cómo nombrarnos desde otro lugar, desde un lugar crítico al proyecto de mestizaje? Por ejemplo, desde el ser morena, prieta, etcétera. Claro, la primera parte de tu comentario, Lorena Rodas, lo vamos a discutir y cómo eso es un distractor o una reactivación del mestizaje, el mestizaje reloaded. Y la segunda parte, cómo reivindicarnos desde ser moreno prieta, claro, totalmente, ¿no?
Cecilia Iglesias, yo planteaba no la diversidad en sí, sino las múltiples intersecciones que hay dentro de la idea de mestizaje. Claro, como el género, por ejemplo, lo seguimos conversando. Ok, transformación en el sentido racial desde ahí. Ok, sí, lo seguimos conversando, Cecilia. Bueno, el comentario de Lorena me da pie para pasar a esta tercera parte que la sigo mascando, ¿no? No es algo acabado, pero que me gustaría, pongo mi tiempo, me gustaría conversarlo con ustedes, ¿no? Creo que, a ver, en el caso de México, puede pasar otra cosa en otras latitudes, como Colombia, como Ecuador, ¿no? En el caso de México, creo que tuvimos o seguimos teniendo la conversación sobre el giro lingüístico, ¿no? Hay una preocupación sobre el giro lingüístico, o había, quiero pensar que había, que es si se usaba o no la categoría, ciertas categorías como la de raza, ¿no? Como categoría analítica. Había una preocupación, se dedicó mucho tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Y me parece que en eso dimos 2 pasos adelante, que es mi lineal, eso es muy cuestionable, pero por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, creo que estamos ahorita en un punto donde entendemos que las razas no existen, el racismo sí, pero usar la categoría de raza como categoría analítica nos permite ver, no enfocarnos en la identidad, sino en los procesos de identificación que se nos hacen desde fuera y cómo eso marca pautas de desigualdad y opresión, ¿no? Creo que esa discusión la tuvimos, la seguimos teniendo, pero está dada, pues, ¿no? Y eso es bueno, es importante. Pero la reactivación del mestizaje, o sea, como el racismo cambia constantemente, el racismo del 2010 no es el mismo del 2020, ni el del 2003 era igual al 2010, el mestizaje también se reactiva, ¿sí? El mestizaje también se reformula, se renueva y cambia sus mecanismos, ¿no? Que es un poco lo que a veces llamamos mestizaje, bueno, llamamos en ciertos espacios, como en Coopera, el mestizaje reloaded, bueno, un poco haciendo el chiste esto de mestizaje 2.0, ¿no? ¿Y cómo se da esa reactivación del proyecto de mestizaje, ¿no? Que ahora, justamente, estamos teniendo estas conversaciones, hay otro distractor. El distractor ya no es la raza, ¿no? El distractor es, ¿cómo vamos a hablar de mestizaje si estamos reivindicando un proyecto de opresión? ¿Cómo vamos a hablar de mestizaje si estamos rindiendo pleitesía a la violación de mujeres indígenas por parte de personas españolas? ¿Cómo es que vamos a, sí me explico? Entonces, lo que quiero enfatizar es que eso se vuelve otro distractor. Uno, ¿no? Segundo, que si decimos, órale, pues vamos a hablar de mestizaje, ¿no? Y mientras un grupo de activistas, académicos, medios de comunicación, sí, personas de distintos ámbitos que estamos intentando como, dejen agarro aire, de posicionar una lucha antirracista, lo que ocurre, saco un ejemplo sucedido en Puebla, ¿sí? Una funcionaria del municipio de Huachinango, en Puebla, en el Día de la Mujer Indígena, esta funcionaria dice, pues yo agradezco al mestizaje porque sin el mestizaje yo no estaría aquí, ¿no? En palabras más, palabras menos, y pues sí, soy mestiza y soy orgullosamente mestiza y sin ese mestizaje, pues no estaríamos teniendo estas conversaciones, ¿no? Entonces, ¡cuás! ¿No? Los medios de comunicación, colectivos, ven nomás, ¿para qué estamos hablando de mestizaje? Ya ven, no debimos de haber hablado. Y empieza toda
distractores, ¿no? Vámosle llamando. Empiezan otra vez esta serie de distractores hacia el giro lingüístico. O sea, otra vez, antes era raza, ahorita es mestizaje, de si vamos a hablar o no, si vamos a usar o no ciertas palabras y cómo el uso de ciertas palabras va a tener ciertas consecuencias. Ese es como punto 2. Punto 3, ¿no? O inciso C, es que justamente el reto es cómo hacemos una lucha antirracista contrarrestando estos mecanismos del mestizaje en tanto dispositivo actual y contemporáneo, ¿sí? No histórico, o sea, no como los mestizos, somos los huérfanos, no, o sea, es importante, pero ¿para qué nos sirve ahorita? ¿Sí? O sea, ¿cómo hacer una lucha antirracista contrarrestando estos mecanismos actuales de este dispositivo y sin caer en estos vicios, ¿sí? De que si vamos a hablar del mestizaje, significa identidad, ¿sí? O sea, hay una confusión ahí. Si estamos hablando, me parece que Calderón, no me acuerdo su nombre, Karina Calderón me parece, o Carolina Calderón, de aquí de este grupo, preguntaba, bueno, entonces, ¿qué significa ser una persona mestiza? Bueno, una persona mestiza es aquella que no es indígena, no es negra, afromexicana o afrodescendiente y que a lo mejor puede decir, no, pues yo soy normal, yo soy mexicana. Esa es una persona mestiza. Independientemente si sacas a tu abuela del closet o no, cuando te conviene, esa es una persona mestiza, ¿no? Y que juega, que oscila y que tiene que negociar, su privilegio no es asegurado, que oscila, ¿no? Que se reconfigura, que aquí juega unas cartas y en otro espacio juega otras, porque en un espacio tiene privilegio y en otros no. Eso es una persona mestiza. Y una persona blanca, pues en donde quiera que vaya, pues es blanca y no hay cuestionamiento de su blancura, ¿no? O sea, color de piel, no hay cuestionamiento y en cualquier lugar pasa, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo pareciera que saldamos por usar un término, que saldamos una discusión, un distractor que nos ocasiona este mecanismo, este proyecto racial del mestizaje, pero volvemos a caer en otro diciendo que hablar de mestizaje es reivindicar una identidad, etcétera, 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 ¿no? Y no estamos hablando aquí de identidades, ¿sí? Sino, o sea, centrarnos y poner en el centro que estamos hablando de opresiones, en este caso la opresión racial amarrada con otras opresiones, ¿sí? Y entonces pareciera que volvemos a la discusión, disculpen que la saque tanto, ¿no? De Émico Saldívar, pero es los textos que conozco bien. Parece que volvemos a la discusión esta de no sé en qué año escribió este texto de Apuntes Críticos, donde nos explica por qué entonces quitamos tal palabra y pusimos tal, quitamos la raza y pusimos la cultura. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que mi propuesta es, que eso es lo que hace una renovación del mestizaje en tanto proyecto racial y dispositivo racial cotidiano que regula subjetividades y discusiones sobre el racismo en México y las Américas. No mestizaje como mestizofilia, ¿sí me explico? Sí, bueno, eso señalarlo. Hasta ahí prefiero dejarle y escucharles. Creo, ok, dice Diana Pinacho en este sentido, ¿cuál es el lugar que ocupan los mestizos dentro del capitalismo? ¿Cómo al sistema le resulta conveniente que exista un proyecto de mestizaje? Híjole, ¿no? Pues ¿cuál es el lugar que ocupan los mestizos en el capitalismo?
no es que un día yo me levante, hasta los zapatistas lo han dicho, ¿no? No es que un día nos levantemos y digamos, ya estoy fuera del capitalismo. Digo, no funciona así, pues, ¿no? Ahí se pueden hacer contrafuerzas, quizá, ¿no? El mestizo, como señaló Émico, es que se nos ha permitido y nos permitimos decir, hoy no lucho, ¿no? Hoy igual, no sé, ¿no? Hoy me dedico a otra cosa, ¿no? Hago yoga, no sé, ¿no? Y hay gente que no tiene esa opción, pues, ¿no? Entonces, la omisión quizá, ¿no? Dice Eugenia, creo que el mestizaje mexicano está imbrincado con la clase. Claro, la raza se vive a través de la clase, lo había dicho Stuart Hall hace mucho, y eso es lo que hace a los mestizos blancos. Claro, puede ser, sí. Sí. Ok. Sí, Gerardo, anotamos a Émico y luego anotamos a Gerardo. Te escuchamos, Émico. No, pues estoy más bien respondiendo porque me siento muy convocada. A ver, varias cosas. Creo que lo que fue importante, bueno, muchas cosas, pero la paleta de color lo que trajo a relucir es que la identidad, aunque es un elemento muy importante, estaba pensando en lo que Rocío decía, o sea, cómo me interpela el ser mestiza y qué significa ser mestiza. Y creo que esas son discusiones que es necesario, que habla de un quiebre, de este lugar seguro, de yo no me tengo que nombrar, yo no me tengo que revisar, yo no me tengo, ¿no? Por ejemplo, si tú lees que son preguntas las que estás haciendo, me recordaron al Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, ¿no? Donde él hace todas estas reflexiones de qué significa ser mexicano, pero realmente está haciendo una reflexión de qué significa ser mestizo. O sea, si leemos ese libro desde una perspectiva racial, está hablando de lo mestizo, no está hablando de lo indígena y de lo negro, lo está acomodando en su narrativa, pero es realmente una reflexión de una persona mestiza. Entonces yo creo que sí es necesario y son importantes estas reflexiones porque es una manera de negarnos a aceptar esas narrativas de qué significa qué somos, quiénes somos y todo eso. Pero por otro lado, y lo que hace la paleta de color y lo que surgió mucho en esta discusión, que estuve yo muy activa en la inclusión de la pregunta negra en el Censo 2020, es que el racismo no pasa solo por lo identitario. Y creo que las peleas, todo esto de los derechos versus los privilegios y la abuela en el closet, todo, están siendo en el ramo, en el espacio de la identidad, de la definición. Y eso, aunque es importante, porque el renombrar, cambiar narrativas, todo es muy importante, lo que hemos visto es que no es suficiente. O sea, tú tienes un presidente negro que está cambiando toda la narrativa de la definición del sujeto negro en Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienes el movimiento de las vidas negras valen, ¿no? Donde demuestra que el hecho de que hayas cambiado el proceso identitario, definiciones, que mayor aceptación, todos vivimos juntos, no ha desestabilizado los sistemas de racismo, de poder racista. Entonces yo creo que cuando nos hacemos estas preguntas tenemos que pensar a esos dos niveles. O sea, está la pregunta yo de cómo el mestizaje me ha definido y cómo lo quiero, este mestizaje dominante y todo lo quiero contraatacar y redefinirme y no aceptar esas definiciones. Y la otra es cuál es mi lugar como sujeto social que reproduce estos procesos de racismo que validan la desigualdad social. Y eso es lo que hace Perla. Lo que hace Perla es crear buscar una manera de medir el proceso de identificación y el poder que tiene la identificación externa en tus posibilidades de movilidad social. Y eso lo que ha abierto, lo que ha ayudado, es entonces que podamos hablar de lo racial más allá de mi experiencia, más allá de lo identitario. Entonces, lo racial se vuelve una cuestión de procesos de identificación, de por qué la lengua, que es un espacio de identidad, de existir, ¿no? Mi cultura existe a partir de mi lengua, es el marcador de mis posibilidades de movilidad social. No es que haya algo malo en mi lengua,
yo lo tengo que reivindicar y proteger mi lengua y quererla y todo lo que tengo que hacer, sino tengo que también entender que hay un sistema que me castiga por hablar una lengua indígena y que no tiene nada que ver cómo yo me siento y cuál sea mi relación con la lengua. Ya. Claro. No sé si esto ayuda. Y lo último, de esto de los activismos. Una cosa que es muy interesante, y hablando esto de los aliados, porque obviamente me hace resonancia, es que es muy interesante, o soy aliado de las causas indígenas, o si alguna causa es no indígena, por ejemplo, ambiental, ¿no? Desplazamos totalmente las voces indígenas, como si eso no fuera también incumbencia de ellas. No podemos pensar que las voces indígenas o negras pueden, de hecho, informar nuestras propias luchas. Y ahí ese es el problema de las políticas identitarias, que creamos fronteras como, esto es tema indígena, entonces voy a ser aliado. Este es mi tema y entonces yo lo hago como yo quiero y lo muevo como yo quiero. Por ejemplo, el problema de los feminicidios. Hay una gran ausencia dentro del movimiento de las mujeres feministas contra los feminicidios de las voces indígenas, de las mujeres indígenas y negras. No hay deberían estar en el centro de la conversación. Y ahí es donde el mestizaje nos pone trampas, donde creemos que nuestra agenda es única y que nadie más la vive como los demás lo viven. Y no es cierto. Entonces, bueno, ese es nomás un ejemplo de donde el mestizaje... Sí, ok. Gracias, Emiko. Gerardo, te escuchamos y la sigo leyendo, Mariel Rivera, sus comentarios y preguntas. Hola, Gisela, y hola a todos. Bueno, quería hacer dos preguntas muy concretas. Una es, ¿qué tan útil sería hablar de supremacía blanca? O sea, en el sentido no solo de ideas entre blancos de mantener la raza, sino también las lógicas como genocidas o de exterminio que hay en el Estado mexicano y en la sociedad, como para darle importancia que no solo es promesa, sino también como, pues sí, o sea, lógicas de exterminio y genocida, ¿no? Y la otra es, sí, también no sería como importante también como discutir como críticamente del liberalismo, ¿no? Por toda esta discusión de ciudadanía y Estado y derechos, y de mirar críticamente el liberalismo como, pues, como otra práctica, como otra ideología muy imbricada al racismo, ¿no? De quien, o sea, pienso sobre todo como en toda la lógica de antiinmigrante en México, ¿no? De quién sí tiene derechos, cómo se encarcelan en los centros de detención del INAMI, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo juega el liberalismo, el discurso liberal de, sí, los derechos, sí, la ciudadanía, cuando ha sido no una excepción, sino pues algo sistemático y que sea como un discurso como para suavizar, ¿no? El racismo. Sí. Sí, a ver, sobre si cabe o no hablar de una supremacía blanca. No y sí. O sea, no en el sentido, yo pienso, no en el sentido de que hemos dicho que hay la blanquedad es relativa, pues, ¿no? En contextos de mestizaje. En ese sentido, no. Y sí en el sentido de que sí hay un grupo, 10 familias se han contabilizado, ¿no? En el caso mexicano, para la gente que está en otros lados, sí hay un grupo de 10 familias que controlan el país, ¿no? Que muchas son blancas, la mayoría, el 98.9%, sí, también, ¿no? Ahora, a mí lo que, como yo les digo a alumnos, yo soy muy chismosa. Entonces, cuando no tengo nada que hacer, me pongo a buscar quiénes han sido los directores de Pemex en los últimos 20 años y quiénes han sido, no sé, ¿no? Y quiénes son las familias y las busco en el Face y cosas así, ¿no? Y lo curioso, bueno, sí hay una blancura impresionante, se casan entre ellos, etcétera. Todos han estudiado en determinadas escuelas para ser directores del Banco Mexicano, han pasado por Banamex, en fin, ¿no? Pero lo curioso a mí, mi curiosidad cuando veo eso es que cómo la subjetividad, esa supremacía blanca,
para el caso mexicano, y creo que ocurre en contextos de mestizaje, esa subjetividad blanca por el proyecto nacional ha sido moldeada de tal manera que necesita de lo indígena, ¿sí? O sea, no sé si después vayan a necesitar de lo negro y van a decir, o de lo afrodescendiente afromexicano y digan, son nuestras raíces, y, o sea, sí, están en diálogo constante con el discurso nacional mestizófilo, ¿no? ¿Y cómo se explica? Pues que entonces encontramos, disculpen mis ejemplos tan burdos, que entonces encontramos a un grupo de personas súper blancas, ¿no? Cantando cuando empezó la pandemia, vamos a ayudar a la pandemia. México lindo y querido, y creen que con eso van a ayudar a la pandemia, ¿no? En fin, todo el mundo se rió en las redes sociales, lo que sea. Es un ejemplo burdo, ¿no? Pero si pensamos en términos más de genocidio lento, ¿no? De negarles alimento a poblaciones, a personas indígenas, a comunidades enteras para que se vayan muriendo poco a poco, ¿no? Ha sucedido, pues, ¿no? Ha sucedido, se ha llevado a cabo, pero al mismo tiempo me intriga esta subjetividad blanca, ¿no? Que necesita de personas indígenas para, ¿no? Para engancharse en este proyecto nacional, ¿no? Para decir, bueno, sí, soy blanco, pero soy de aquí, ¿no? Bueno, creo que por ahí, ¿no? Y, y sobre el liberalismo, el discurso de derechos es tramposo, pues, ¿no? Lo menciona Juliette Hooker en uno de sus textos, y me gusta ejemplificarlo en el campo de la educación, que es lo que trabajo, que en términos de derechos, las personas, por ser culturalmente distintas, si se llegaran a hacer acciones afirmativas en, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, que nunca se hicieron, pero bueno, pues sería nada más pensar en personas indígenas, porque tienen una lengua, porque tienen un territorio definido, porque tienen comunidades, autoridades tradicionales, y no todas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con aquellas personas indígenas, negras, afromexicanas o afrodescendientes que tuvieron que emigrar, que ya por cuestiones familiares y por sobrevivencia tuvieron que dejar la lengua? Es decir, van perdiendo puntitos, entonces ya no tienen acceso a ese derecho. Entonces, por eso la discusión de derechos es media espinosa, ¿no? Es totalmente, es tramposa, pues, ¿no? Ahora, entonces Gisela está diciendo que tiremos los derechos a la basura. No, 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 no estoy diciendo eso, sino que tiene sus límites, ¿no? Un poco eso. Ok, vamos bien, leemos, hay varios comentarios, nos quedamos en, a ver, Karina Calderón y Sara Abel hicieron unos comentarios, me parece que Sara Abel sugirió una bibliografía. Dice Mariel Rivera respecto a lo que dice Diana, yo creo que el capitalismo, en tanto se vale de una división racial del trabajo, le es funcional para aparentar que esa clasificación no está ahí como un mecanismo constante de pacificación ideológica. Creo que la idea de mestizaje sirve para eso, para creer que no hay antagonismos raciales históricos y contemporáneos que definen las condiciones de vida de cada persona, y así evitar un proceso de conciencia e insubordinación. Agregaría también sobre capitalismo y mestizaje, cómo la inocencia mestiza propone, sí, pues han sufrido mucho, entonces vamos a reivindicar sus lenguas y sus tradiciones, pero nos olvidamos, como ese borrón y cuenta nueva, ¿no? Nos olvidamos que ha habido un proceso de desacumulación histórica, y obviamente nos brincamos la conversación sobre reparaciones, ¿no? Dice José Vázquez, ¿por qué no se puede ver un comercial de TV Nacional donde una familia indígena afromexicana pueda vender el mejor auto de la Mercedes-Benz? Porque hay una pigmentocracia durísima en medios de comunicación, ¿no? La Geo Vidiella, la casta divina en Mérida, Chela, es supremacía blanca. Montserrat Arre,
En Chile pasa lo mismo, la élite es blanca y para ellos la genealogía europea es esencial para mantener su poder. En el caso de la casta divina estuvo su posibilidad de definir la vida de otros y el exterminio selectivo y la propiedad sobre el territorio por derecho de sangre. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra participación? Tito quería participar. Quería hacer un comentario o pregunta. Aquí está. Sí, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención del mestizaje mexicano en particular. Es una cosa que le estoy llamando el silencio mestizo. Y yo lo conecto mucho con la inocencia mestiza también. Por ejemplo, creo que había una compañera que estaba hablando de su experiencia con el censo. Cuando vino la persona que hizo el censo a mi barrio en San Cristóbal de las Casas, yo estaba súper emocionado, ¿no? Y fuimos para allá y la chica no podía entrar a la casa por unas cuestiones ahí, del mismo censo. Y él nunca me preguntó, siempre habló con en ese momento, mi roomie, que en mi opinión es una persona mestiza, morena, de indígena descendiente, no sé, porque es difícil leer también las estrías de las otras personas, ¿no? Es complejo. Pero para mí es una persona indígena descendiente, claramente. Y ellas entre ellas dos hablaban y cuando me tocaba a mí, yo así como un niño, líame, ¿no? Y nunca primero yo no estaba como en ese proyecto de censar, de ser censado, y luego, bueno, pues yo mismo me metí, me censé, no, yo soy esto, vengo de aquí, no sé qué, no sé qué. Y nunca me preguntó si era negro, afromexicano, afrodescendiente, y yo le pregunté, y le dije, ¿y por qué usted no me está preguntando si soy negro? Ah, bueno, no está aquí, no está marcado. Si estaba marcado, yo fui y lo vi, le dije, mira, si está aquí, yo soy afrodescendiente, soy cubano, soy migrante, practico la regla de ocho, porque hasta la religión te preguntan, ¿no? Y para mí todas esas cosas van a marcar una diferencia eh, como en el discurso racial de este país en los próximos años. Entonces sí como me interesaba, ¿no? Y entonces a mi roomie nunca le preguntó tampoco cómo ella se veía racialmente. Y mi roomie tampoco hizo ningún esfuerzo por nombrarse de alguna manera. Y eso me hizo, a partir de ahí yo me puse a hacer un trabajo de etnografía sobre cómo opera este silencio mestizo. Y para mí está también como ese no decir, esa no intervención, ese no arreglar la situación o no poner un fin a lo que no se nombra. Me parece muy diciente de cómo el mestizaje sostiene, pues el mestizaje sostiene el privilegio blanco, porque no es un privilegio para ellos, es un privilegio para el sistema blanco mestizo, porque luego otras dinámicas que he encontrado mucho aquí en San Cristóbal de las Casas que me parecen muy preocupantes es el distanciamiento de una persona que a mis ojos afrocubanos y afrocaribeños es indígena descendiente, se separa de las comunidades indígenas. No, porque las compañeras indígenas la están pasando mal, y ese discurso de género salvacionista, que es blanco mestizo y blanco del norte global, encarnado en cuerpos mestizos y mestizos morenos también. Y yo me quedaba así como, pero, es decir, la diferencia, obvio que hay muchas diferencias, pero ante los ojos del hombre blanco, la diferencia entre tú y una mujer indígena es que tú eres el traductor. No hay más ninguna. Y ni siquiera es la traductora porque por procesos que yo desconozco, pues ya no conoces el idioma. Pero para el hombre blanco, ustedes son iguales, ¿no? Como que eso me impactaba mucho. Y ver también cómo esa ideología blanco-mestiza salvadora la encarnan, lo utilizan, pero en una plataforma donde luego muchas de esas ONGeras mestizas quedan atrapadas porque no representan el cuerpo blanco, no tienen privilegios blancos, no tienen privilegios de acceso a la educación, muchas cosas, ¿no?
quería contar eso. Sí. Gracias. Gracias, Tito. Sí, esto, mira, me parece interesante recalcarlo, ¿no? O sea, el silencio mestizo o el mestizaje sostiene el privilegio blanco y no el privilegio para las propias personas mestizas, ¿no? Eso me parece interesante señalarlo, me parece importante, no interesante. Me parece importante señalarlo y que tiene que ver con esta opresión internalizada, ¿no? Que yo creo, a mi ver, ocasiona este racismo esquizofrénico que yo le llamo, ¿no? O sea, cómo tenemos que jugar nuestras fichas, en mis ejemplos burdos que pongo, digo, imagínense que tienen fichas de colores y como en un casino, ¿no? Entonces, perdemos 3 azules, entonces tenemos que ganar más moradas, no sé, ¿no? Como esas lógicas, ¿no? Una de las cosas que choquea, que quizás sería interesante, lo estoy pensando mientras hablo, que sería interesante indagar es como en el desconcierto mestizo, ¿no? O sea, yo he escuchado en la opresión internalizada, pero en el desconcierto mestizo, cuando, por ejemplo, decimos, ¿cómo me tratan así si soy mestiza? ¿No? O sea, ¿cómo me tratan? Pensemos en frases, yo he escuchado frases como, yo, no es que sea, los signos, o sea, el silencio, ¿no? No es que sea, o sea, tampoco es que sea no sé qué, ¿no? Pero tampoco soy indígena, tampoco soy negra, ¿no? O sea, es como, al menos en el contexto en el que yo estoy, es común en el contexto tapatío, ¿no? El asombro, ¿no? Digo, no es que yo tenga mucho dinero, ¿no? Digo, pero tampoco estoy tan acá como para que me traten así, ¿no? Ese desconcierto mestizo, esa incomodidad más bien, ¿no? Para seguirle un poco el hilo a los conceptos que hemos estado viendo en sesiones anteriores, esa incomodidad mestiza creo que puede rendir frutos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Y por un lado. Y por otro lado, creo que indagar en esa incomodidad pudiera servir para abrir la discusión. Bueno, ya en México, a ver, ya ha sido posicionado términos como colonialismo interno con Pablo González Casanova, Dubois, o sea, los intelectuales negros ya hablaban, en Estados Unidos ya hablaban de colonialismo interno, pero en la vida cotidiana, ¿no? Siguiendo la idea de Eugenia, por ejemplo, que el privilegio es diario, no es nada más estructural, sino diario, no, facilitan la vida, pues, ¿no? ¿Cómo opera la opresión internalizada o el colonialismo interno, por usar ese término, en estos ejemplos que Tito está dando, pues, ¿no? Sí, ¿no? Y en ese sentido, como eso nos pone como el reto de entender que el racismo entre mestizos, si bien es por color de piel, es decir, hay un racismo antinegro, hay una polifonía de racismos, ¿no? O sea, no es, la trampa es que no es nada más un racismo, pues, ¿no? Es que, y es donde se nos reta nuestra pereza mental mestiza o blanco-mestiza, pues, ¿no? O sea, entender esa polifonía de racismos de esto que me acaba de pasar, ¿no? Digo, estoy inventando, pues no me acaba de pasar nada, pero supongamos, esto que me acaba de pensar que me hace decir, que yo lo he escuchado en primas, ¿no? Digo, yo no es que sea así güera, oye, pero me trataron así como que no mames, ¿no? Es un poco las frases, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? No es que sea güera, pero tampoco me merezco, ¿no? Como no soy, si bien no soy blanca, tampoco me merezco que me traten así porque tampoco soy indígena. O sea, es lo que está detrás, ¿no? Entonces,
¿cómo identificar esta polifonía, este racismo polifónico y sobre todo aunado a las lógicas de género? Porque el proyecto racial del mestizaje y el dispositivo, el mestizaje como dispositivo racial contemporáneo tiene género, ¿sí? Tiene género y es masculino, ¿no? Sí, pues, ¿no? Recordemos los trabajos, que ya hay varios trabajos al respecto. Como en bueno, Fanon habla sobre las uniones, por ejemplo, uniones, amoríos, violaciones entre hombres blancos y mujeres negras. También qué pasa con mujeres blancas con hombres negros, etcétera. O sea, tiene género, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo que se está cuidando? Pues es el de la mujer mestiza, que debe de perpetuarse porque tiene la semilla y no puede ser contaminada, ¿no? O sea, la sociedad te castiga si le das para atrás el mestizaje en términos sexuales y de reproducción, pues, ¿no? Entonces, eso es también una conversación pendiente, ¿no? Entre personas mestizas no en términos reivindicativos, sino en términos de evidenciar el privilegio, ¿no? O el relativo privilegio, la opresión internalizada, ¿no? Ok. Leo, veo aquí un comentario. Ok, es un comentario de Rocío Asensio. En un evento de FIL hace unos años presentaron un documental sobre feminismo en México e hice la observación de que solo habían entrevistado mujeres blancas y la respuesta de gente dentro del auditorio se rió de mi comentario por ser una güerita, o sea, por ser ella una güerita. Hablando de eso y yo me quedé confundida, justo como dice Gisela, me sentí incómoda, lo comento pues me ha detonado reflexiones, lo que ustedes han estado comentando, de que una cosa es cómo nos identificamos y otra cómo somos leídos por los demás. Comenta Émico, Rocío, tu experiencia es un ejemplo claro de cómo el mestizaje sanciona con la burla y el silencio cualquier contexto. Exactamente. Ok, tenemos todavía, bueno, 10 minutos. 10 u 8 para poder cerrar y despedirnos. Para otro comentario, además de los que ya se leyeron, si alguien tiene preguntas o comentarios. A ver, pueden usar el mecanismo de la mano o abrir su micrófono más bien, sí. Bueno, si no hay nadie, yo quisiera decir algo. Habla, Émico. Te escuchamos, Émico. Y luego Aida Luz. Adelante. Como no he hablado en ninguna de las otras sesiones, estoy tomando. Creo que lo que me está, o sea, toda la discusión que estamos teniendo, creo que una de las cosas que en esta idea de la supremacía, si hay supremacía blanca o no, una de las cosas, observando en el caso de Estados Unidos, de el rol que tiene la supremacía blanca es que impide solidaridades, o sea, moviliza alianzas imposibles, ¿no? Que es un poco lo que estaba haciendo Tito. O sea, ¿cómo es posible que estas mujeres promuevan y se crean más cercanas a un proyecto donde no se van a beneficiar, ¿no? Y eso es lo que hace el mestizaje. O sea, está movilizando alianzas imposibles y evitando, desarticulando solidaridades posibles, ¿no? O sea, el mestizo que no está en la élite, que es muy pequeña, realmente no nos beneficiamos de este proyecto. Esta pelea de que, es que, ¿por qué? Oye, yo no soy morena, porque a mí me trataron así, estos lugares de sorpresa de que, ¿cómo? O sea, si yo ya... ¿no? Yo ya le invertí, ya se supone que me moví de sorpresa de cómo es que a mí todavía me traten así. Son los momentos en que vemos cómo está operando esta idea de supremacía, de mejora de raza, del mestizaje como un proyecto que nos incluye a todos. Entonces, esa es la trampa del mestizaje, es un proyecto de inclusión, pero lo que está haciendo realmente es excluir y evitar solidaridades, ¿no? Evitar crear un movimiento o un frente contra el racismo. Y es, por ejemplo, el caso de esto de López Obrador pidiendo a España que por favor
que no reconozca y pida disculpas, es un distractor. De repente ahí todos nos volvemos indígenas, todos fuimos víctimas de la colonia, ¿no? Cuando por otro lado está moviendo el Tren Maya sin ningún contrapeso, ¿no? Que eso sí es una acción de Estado que está afectando directamente a la población indígena de la región. Entonces, esas son, o sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es qué se está activando, ¿no? O qué como dice Mónica, o sea, qué es lo que nos está confundiendo, cómo se está activando esta idea del mestizaje para desarticular una crítica, una protesta, tanto para las poblaciones, para la gente mestiza que no está en el poder, ¿no? Y lo veo mucho en el caso de Estados Unidos. O sea, estas políticas neoliberales han afectado a la gente pobre blanca, pero en lugar de hacer alianzas con todos los demás pobres, ¿no? Creen que su agenda, que la agenda de Trump es la misma que la de ellos. Y dices, ¿cómo? Y ahí es donde el racismo juega un papel muy importante. Eso es el racismo. Sí, sí, gracias, Emiko, gracias por tu comentario. Sí, siguiendo esta lógica, solamente decir rápidamente, siguiendo esto que mencionas, que AMLO le pidió a España disculpas, que pidiera disculpas, ¿no? No nos extrañe, como en esta interlocución constante que hay a ver, hay una reactivación del mestizaje en tanto pedir disculpas cuando, por otro lado, dices, tiene el Tren Maya andando a todo lo que da, ¿no? Y no nos extrañe que como parte de esta reactivación del mestizaje, incluso se hable y se diga, bueno, vamos a pedir disculpas a la población negra, afromexicana y afrodescendiente por todo lo que, pero que en términos, en plata pura, en términos reales, ¿no? Se estén acrecentando, se estén llevando a cabo proyectos bien concretos, bien reales, que afectan directamente a ciertas regiones, ¿no? O ciertas personas negras, afromexicanas o afrodescendientes, ¿no? O sea, el discurso nacional se va mutando, pues, ¿no? Ok, Aida Luz, te escuchamos. Gracias. Sí, quería comentar sobre el uso también del contexto de mestizaje como no solo en México, sino pensando en cómo se usan otro tipo de nombres, por ejemplo, la idea de lo latinoamericano, ¿no? Como también otra manera de poder relacionar la idea de lo mestizo. Pues como que ahí también puede ser otro uso del concepto, como de que sí somos mezclados, de que no somos, digamos, de que no somos blancos, como en contraposición a la idea de lo blanco, pero que también puede ser algo como engañoso, ¿no? Pues por lo que ya se ha venido discutiendo. Y lo otro, comentar en relación a lo que decías de la superación digamos, a partir del giro lingüístico del concepto de raza, me hizo pensar como en distintos contextos del uso que creo que, bueno, yo por lo menos en Colombia sigo notando que hay diferentes corrientes en cuanto al uso del concepto, porque, bueno, por ejemplo, veo que también hay como que permea la visión que ha habido de la academia sobre el uso del concepto, sobre todo de una academia como que va en contra del uso del concepto en la cotidianidad, pero también una reivindicación del mismo. Me explico, por ejemplo, hoy salió y circuló por YouTube un himno de la minga indígena que está ahora en Bogotá en este momento, y dentro de su himno hablaban de la lucha por su raza, ¿no? Entonces usaban, digamos, como ese concepto. Pero, por ejemplo, recuerdo también otro contexto ahora que pasó el 12 de octubre en Colombia, fue festivo, porque ahora ya no lo llaman Día de la Raza, sino que ahora lo llaman acá el Día de la Diversidad.
cultural. Y entonces ese día es festivo y bueno, se hizo un evento al aire libre de música de percusión africana y uno de los profesores es afrocolombiano y entonces al final se dijo que no, que pues que había que celebrar el día de la diversidad, ¿no? Y él dijo sí, no, que no de la raza, que no era celebración del día de la raza. Entonces como que hay ambivalencias también por el uso de, pues, de esas categorías, o sea, como que dentro de la cotidianidad también existen diferentes maneras y del activismo, ¿no? Como de entenderlo y creo que eso también hay maneras, pues creo que por eso también se generan confusiones en la medida en que no todo el mundo usa la categoría de la misma manera, ¿no? Como que no se está hablando necesariamente de lo mismo. Ya, esos eran los comentarios. Sí. Sí, claro, Aida Luz, hay usos estratégicos incluso, ¿no? O sea, podemos decir, incluso personas mestizas, afroindias que dicen, pues sí, yo soy mestiza, ¿no? Y porque hay otra acepción, ¿no? Del término y sí, pues, ¿no? A ver, no perder de vista que en el activismo, como en muchos otros espacios, como en el que nos está comentando aquí Rocío Asensio, de que los zapatistas van a salir, sobre todo mujeres, van a salir a un tour que empieza el 12 de octubre del siguiente año, un tour suena como cantantes, ¿no? Un recorrido por Europa, ¿no? Porque el tema de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres, señalan es lo que une, ¿no? Y lo que está pasando en todo el mundo. Bueno, señalar que hay un uso estratégico en el activismo, ¿no? Ahora, eso tiene consecuencias, ¿no? Buenas o malas, pues no sé, ¿no? Pero depende el fin que persigan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si ese festejo, el convertir el 12 de octubre como festejo en tanto Día de la Diversidad, quizá eso es lo que permite posicionar lo afrocolombiano en espacios públicos, que dices tú que hubo al aire libre música africana, etcétera, ¿no? Entonces, son estrategias, pues, ¿no? Que no está mal, ¿no? No está mal. Sin embargo, que eso no nos confunda sobre nuestro locus de denunciación como personas mestizas o blanco-mestizas o blancas, no sé cómo se identifiquen ustedes, pues, ¿no? O sea, que eso no nos confunda. Decir, no, pues incluso la gente indígena está haciendo esto y esto, y festejan el 12 de octubre. Bueno, sí, pues tendrán que hacer su trabajo y es chamba que ellos van a tener que hacer y su propio trabajo que van a tener que limpiar, pero como no caer en esa inocencia mestiza, sí, o sea, no caer en eso, como en voltearnos a ver y decir, bueno, ¿y cuál es mi locus de enunciación, no? Ojo, que no se confunda con que todo es cuestión de mí y cuestión de actitud, o sea, no, sino más bien cuestionar eso que llama Tito el silencio mestizo, pues, ¿no? Ok, bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todas las personas que tuvieron el tiempo de estar aquí. Vamos a seguir con estas conversaciones. Esta es la sesión 4, siguiente miércoles, pues bueno, la sesión 5. Y bueno, les recuerdo que tienen acceso a la carpeta. Ahí pueden tener acceso a diversas lecturas. Muchas personas están preguntando por lecturas. Y si alguien quiere compartir más textos, como Sara Abel ha estado señalando aquí, lo puede hacer a través de la carpeta o a través poniendo los links en el chat. Muchas gracias. Esta grabación va a estar en la carpeta. También la pueden encontrar ahí, audio, video, chat, etcétera, etcétera. Un saludo y hasta la próxima.